Yo creo que las elecciones las convocamos porque Vox no quiere aprobar un presupuesto, no lo quiere aprobar en Aragón, como no lo quiso aprobar en Extremadura, como no lo ha querido aprobar en Valencia, ni en Murcia, ni en Baleares, ni en Castilla-La Mancha. Y yo creo que la pregunta fundamental es si Vox está dispuesto a empujar y a resolver los problemas de los aragoneses. Creo que estas elecciones son unas elecciones autonómicas y el objetivo fundamental es que tengamos un presupuesto. Es decir, Aragón es una comunidad autónoma que está funcionando muy por encima de la media del resto de España, pero para impulsar todavía más nuestra comunidad autónoma necesitamos un presupuesto. Y ese presupuesto necesita una mayoría parlamentaria. Vox tiene que decidir si va a seguir atacando al Partido Popular como lo viene haciendo y no atacando al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, y por lo tanto sí somos capaces de aprobar un presupuesto con una mayoría parlamentaria en el Gobierno de Aragón. Llegamos a un acuerdo para gobernar con Vox, pero salieron huyendo, esa es la realidad. Salieron corriendo de un gobierno porque tomar decisiones es muy difícil, porque cuando tienes que sentarte en la mesa del Consejo del Gobierno tienes que priorizar, tienes que solucionar problemas. Y Vox decidió salir corriendo del gobierno en Aragón y en otras comunidades autónomas porque yo creo que lo que le da miedo de verdad es afrontar la dura realidad que significa gobernar. En la de Sánchez, en la órbita de la mentira, en la órbita de los escándalos de corrupción y de la ausencia de ética, de valores y de principios. Está ahí su foto con Francisco Salazar. Que no ha explicado, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas de Pilar Alegría, el no haber explicado de qué habló en esa comida, no haber explicado quién llamó a quién, no haber explicado si le reprochó esas conductas de acoso sexual que le imputan a Paco Salazar y sobre todo no haber explicado esa relación posterior entre el Partido Socialista y Paco Salazar una vez que se conocieron esos gravísimos hechos, ¿no? Pilar Alegría va a tener que explicarle a los aragoneses no solamente si le pidió cuentas, sino si fue ella quien pactó esos contratos del Partido Socialista con Paco Salazar, con la consultora de Paco Salazar, o incluso de embajadas a las que se llamó para que contrataran al señor Salazar. Yo voy a seguir siendo presidente de Aragón, aunque Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno de España. No hay dudas sobre esa cuestión. De lo que hay dudas, no. De lo que hay certezas es de lo que ha hecho Pilar Alegría, que cada vez que ha tenido oportunidad de irse de Aragón lo ha hecho y sabemos que lo va a volver a hacer. Pilar Alegría viene obligada por su partido a Aragón. A ella le hubiera encantado seguir siendo ministra y portavoz del gobierno de Pedro Sánchez y estoy convencido de que Pilar Alegría, cuando pierda las elecciones, volverá a irse. Creo que sería un error. Yo creo que cuando los aragoneses hablan no se equivocan. Cuando los aragoneses hablen el 8 de febrero hay que gestionar el resultado del 8 de febrero, pero en ninguno de los casos me gustaría tener que volver a convocar elecciones. Creo que sería un fracaso. Yo creo que el ministro Puente se siente feliz chapoteando en el barro. El ministro Puente se dedica más a sus redes sociales y a tuitear que a solucionar los problemas de los trenes, de las cercanías o de las carreteras en este país. Creo que el ministro Puente se retrata cada vez que escribe en sus redes sociales. El ministro Puente es uno de los mayores exponentes de lo que es el sanchismo, la polarización, la crispación y la búsqueda del conflicto. Y yo no es que me identifique, sino que busco absolutamente lo contrario. Creo que hay que solucionar problemas, creo que hay que unir al pueblo y creo que hay que gobernar para todos. Estamos extraordinariamente preocupados, porque lo hemos visto con lo que el Partido Socialista llamaba condonación y era una trampa, ¿no? La condonación, yo lo he explicado en muchísimas ocasiones, es un mal negocio para los aragoneses. Si esa supuesta condonación de la deuda de la que habla el Partido Socialista se lleva a cabo, los aragoneses perdemos dinero, pagamos más de lo que pagábamos. Y creo que toda la información que estamos conociendo sobre el sistema de financiación
que en definitiva es cómo pagamos nuestra sanidad, cómo pagamos nuestra educación, cómo pagamos las políticas de vivienda, están pensadas para privilegiar a los socios de Sánchez, para privilegiar a Cataluña. Vamos a luchar con uñas y dientes para defender la igualdad de los españoles. Hoy el Partido Socialista ha roto con la igualdad en este país para privilegiar solo a aquellos que votan a Pedro Sánchez y que lo mantienen en la Moncloa. Absolutamente denostado, ¿no? Yo creo que el presidente del Gobierno desde el principio mintió a los españoles. Lo que dijo que venía a hacer era todo lo contrario que los hechos se han demostrado que ha ido haciendo, ¿no? La corrupción está asolando al entorno más inmediato del presidente del Gobierno, desde su mujer, a su hermano, a los secretarios de organización del Partido Socialista, a sus más directos colaboradores, y creo que esa corrupción de Pedro Sánchez es el cáncer que va a acabar con su gobierno.